Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en nuestra importante plataforma Miraflores TV Digital. Antes de comenzar, antes de que comencemos a hablar de dos huracanes, un huracán que se ha producido dentro del partido de Keiko Fujimori y el otro huracán que está en ese momento amenazando seriamente a México, yo tendría que decir que es importantísimo seguir de cerca la política como se está desarrollando en estos días. Antes de hablar del huracán que se está dando en el partido fujimorista, vamos a hablar precisamente del otro huracán. Una página web que proviene de la Unión Soviética nos habla muy seriamente de lo que son los huracanes. Vamos a verlo esto de inmediato porque es muy ilustrativo para aquellos que tenemos que vivir otra clase de furias de la naturaleza como son los terremotos. Vámonos pues con esta información que aparece en la página web de dicha entidad. El presidente Enrique Peña Nieto ordena instalar el Comité Nacional de Emergencias a causa del peligroso huracán Huila, actualmente de categoría 4, que amenaza al país. Según informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno atmosférico avanza por el Pacífico hacia la costa de México y se estima que toque tierra el martes. Ante el inminente peligro, los gobiernos de los estados de Sinaloa y Nayarit decretaron la fase de emergencia. Me estoy refiriendo a los devastadores huracanes. Pero, ¿cómo se forman los huracanes? Son fruto de las tormentas eléctricas acumuladas que se desplazan sobre aguas oceánicas calientes. Luego se combinan el aire cálido de la tormenta y el de la superficie del océano, y eso va determinando su tamaño. Después se suman los vientos que llegan en dirección opuesta y hacen que la tormenta comience a girar hasta formar el ojo del huracán. El mayor problema que causa el fenómeno es cuando toca tierra. El impacto depende de la categoría, desde la número 1, con vientos de 119 kilómetros por hora, hasta la categoría 5, con fuertes vientos que pueden superar los 250 kilómetros por hora.
Esta información se difunde gracias a la escala de huracanes Saffir-Simpson, que clasifica estos fenómenos desde 1969. Por desgracia, las afectaciones causadas por los huracanes aumentan según la categoría. Aquí hablamos de daños que van desde inundaciones menores o la crecida de ríos entre 1 metro y 1,5 metros en la categoría 1, hasta casas dañadas, edificios devastados e inundaciones severas en la categoría número 5, que es la más letal. Como por ejemplo, recordemos que el huracán Irma del 2017 fue de categoría 5 y afectó fuertemente las islas de Sotavento. Cómo olvidar el huracán María, que también fue de categoría 5 y poco después de Irma incluso, azotó de forma apocalíptica a Puerto Rico y Dominica. Otro detalle importante es, ¿por qué le ponen nombres de personas a los huracanes? La respuesta es muy sencilla. El bautizo, si cabe el término, es fruto de la Organización Meteorológica Mundial, con la idea de facilitar la difusión de alertas para no emplear una denominación técnica que podría ser difícil de comprender. La lista se elabora por regiones y tiene nombres en inglés, francés y español, incluso en orden alfabético. Un detalle importante es que se omiten las letras Q, la U, la X, la Y y también la Z, porque se estima que son pocos los nombres que comienzan con esas iniciales. Si se registra un huracán muy devastador, el nombre se retira para siempre de esta lista. Así nunca más habrá un huracán que se le llame Katrina, porque causó cerca de 2.000 muertos en Nueva Orleans y otras zonas del sur de los Estados Unidos en el 2005, para ser exactos. Hoy en día se realizan muchos análisis para entender el comportamiento de los huracanes antes, durante y también después de su paso. La idea es fortalecer los estudios referentes a este fenómeno que cada vez resulta más destructivo. El tema del huracán, de la naturaleza, y pasemos al otro huracán, de lo que está sucediendo dentro del partido fujimorista. Hay que ver que voceras tan importantes como la señora Letona, la señora Aramayo y la señora Beteta han puesto sus cargos a disposición tras la reunión de la bancada. El encuentro de 5 fujimoristas con el presidente Vizcarra de forma aislada y sin habérselo comunicado al resto del partido ha encendido las alarmas en un grupo mayoritario en el Congreso. Hay que tomar en cuenta la renuncia también que se ha dado del cantante, se me dio su nombre de la memoria, y hablaré después porque estas cosas regresan. Keiko Fujimori y el Comité Ejecutivo de Fuerza Popular comenzaron a poner en vigor las primeras acciones para afrontar la profunda crisis por la que atraviesa esa organización. En ese contexto, la Organización Naranja ha sido declarada en reestructuración. Esta nueva etapa responde a que las últimas semanas el fujimorismo ha enfrentado serias divergencias en relación a la política por la conducción del partido y de la propia bancada parlamentaria. Esta situación se ha visto agudizada tras la detención preliminar de la lideresa Keiko Fujimori y el pedido de licencia a la bancada por parte de Daniel Salaverry, presidente del Congreso, habiendo sido este acto que dio inicio a lo que se ha llamado la crisis que está, o sea, la crisis simplemente. Salaverry lo que ha dicho es que se separa del partido provisionalmente, ha pedido permiso mientras él sea presidente del Congreso para así poder actuar independientemente y que nadie le dé instrucciones ni tenga que obedecer consignas. Interesante acción de este joven político. Y
hay, como sabemos, los nuevos modelos de comunicación, las estrategias políticas y cambios en los cargos de los representantes, entre otras medidas, pueden significar un radicalismo total dentro del partido. Partamos del supuesto, como dicen los abogados, negado de que sea puesta presa la señora Fujimori, dada la cantidad de pruebas que ha juntado la Fiscalía. La pregunta que habría que hacerse es, con el expresidente viejito y con una enfermedad en una clínica, Keiko presa, Kenji sacado del partido, ¿quién asumirá la dirección del partido? Se dice que el actor principal de esta situación es el presidente del Congreso, de Daniel Salaverry, que desde que asumió la presidencia de la mesa directiva trató de mantener una posición objetiva y estar al margen de cualquier intento de su bancada de imponerle decisiones que no coincidían con el respeto a las otras agrupaciones políticas. Esto servirá, pienso yo, para que las otras agrupaciones políticas le den respaldo a Salaverry y pueda quedar de alguna manera a cargo del manejo de este Congreso, que viene también de una forma u otra debilitándose. Es cierto que esta actitud de Salaverry ha sido saludada por la mayoría de los legisladores fujimoristas y no fujimoristas, sobre todo los fujimoristas de provincias, quienes también manifestaban sus discrepancias con algunas de las decisiones de la cúpula naranja, que estaban más concentradas en temas sobre Lima. Hay que decir que esta no es la única vez que Salaverry asumió una posición distinta a lo de su partido. El 13 de agosto aseguró que la ley que regulaba la publicidad estatal debía ser modificada, yendo en contra de la posición de su bancada. 13 días después dijo que el Congreso garantizaría el proceso de reformas constitucionales, tal como la solicitó el Poder Ejecutivo, y que él haría cumplir los plazos indicados por el presidente Vizcarra, en contra de las posiciones de parte del grupo fujimorista. Bueno, el primer golpe fuerte se dio el 15 de octubre, cuando Keiko fue detenida preliminarmente por la investigación por presunto delito de lavado de activos. Este hecho desencadenó que el bloque duro fujimorista pierda equilibrio, lo que dio un paso a que se produjera este cisma interno, donde han renunciado a seguir siendo voceras las damas mencionadas. Esto hizo reflexionar a los fujimoristas provincianos, que pedían bajar el tono de la confrontación. Sin embargo, en otra movida dentro de este ajedrez político, el presidente de la República llamó a Palacio un día después a 5 parlamentarios prácticamente desconocidos que se reunieron con él para tratar, dice, que temas en aras de la gobernabilidad. Esta cita se llevó a cabo luego de que Miguel Castro, uno de los congresistas de Fujimori, le pidiera a Gilbert Violeta
pactar una reunión con Vizcarra Cornejo, la cual le fue concedida a este grupo. A ese grupo asistieron Milagros Salazar, Modesto Figueroa, Juan Carlos González y Wilmer Aguilar. El señor Castro confesó que él representa un sector de la población de provincias que espera que bajen la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Añadió que dicho encuentro fue para conversar de la situación política del país y saludó la predisposición del jefe de Estado a conversar con ellos. Otro de los participantes que cita fue Juan Carlos González, quien descartó renunciar a su bancada por razones de hígado, dejando en claro que esta crisis son vaivenes que deben superarse. Comentó que al despedirse de Vizcarra le estrechó la mano y le pidió que por favor levante la bandera de la paz y dé el primer paso para trabajar por el incremento del PBI. Y pidió especialmente que el Ejecutivo trabajara por el norte. El otro tema que ha producido un escándalo es el conocido cantante de ópera que se retiró también coincidentemente por esos días. Después estamos viendo que la vocería, o sea, los voceros, las voceros, con Alejandro Aramayo y Karina Beteta y Miguel Torres, también han puesto sus cargos a disposición. Bueno, el tema merece un comentario porque daría la impresión que en el fujimorismo comienzan a percatarse que las acusaciones que ha hecho el fiscal Pérez de alguna manera tendrían base, a la que se habría añadido la información que ha llegado más recientemente desde Río de Janeiro, desde Brasil, digamos. Vamos a ver cómo se puede romper con esta inestabilidad que se ha creado dentro del mismo partido de Keiko. La situación de Salaverry se pone bien complicada porque no el resto de los partidarios del partido de Keiko no están muy seguros hacia dónde van a irse y cómo manejar el futuro del partido en las próximas horas, partiendo del supuesto de que mañana podría caer presa Keiko Fujimori, ya que mañana es la audiencia. En otro sentido, hay que contar que el fiscal Pérez tiene una seria amenaza porque la esposa del fiscal Pérez trabaja en una entidad del Estado y esto ha sido denunciado. Vamos a irnos un poco a los videos y audios que tenemos de Canal N. Uno de ellos tiene que ver con un personaje que tuvo importancia fundamental en el gobierno de Fujimori y Montesinos. Me refiero al señor Vicente Silva Checa, que tenía un canal de televisión, Cable Canal se llamaba, y que ha aceptado que recibió $2 millones en la oficina del CIM en la época de Montesinos, pero que esos $2 millones se los había entregado a Manuel Ulloa.
es extraño que surja o resurja dentro de la historia Manuel Ulloa, uno de los ministros más importantes que tuvo el segundo gobierno de Belaúnde, que era ministro de Economía. Manuel Ulloa también fue propietario del diario Expreso. Las páginas de la historia que todavía no están muy confirmadas manifiestan que con estos 2 millones Vicente Silva Checa habría comprado un porcentaje grande de las acciones del diario Expreso. Pero todo esto ha hecho que ayer Vicente Silva Checa haya salido en televisión invitado y se ha presentado, lo van a ver ustedes inmediatamente. Al verlo recordarán de la importante participación que tuvo durante el gobierno de Alberto Fujimori, este personaje que es considerado un brillante abogado y que ha sido considerado, y si no me equivoco, también estuvo preso, ha sido ahora considerado como mezclado en todos estos problemas por los cuales está pasando la Fuerza Popular. Veamos pues este audio. Silva Checa aparecía recibiendo $2 millones de manos de Vladimiro Montesinos con el propósito de comprar la línea editorial de cable Canal de Noticias. Hemos tenido oportunidad nosotros de conversar con algunos allegados a Vicente Silva Checa, conocer parte de su defensa. Él dice que ese dinero lo recibió en su momento Manuel Ulloa y bueno, lo tenemos ahora vinculado nuevamente al fujimorismo en esta etapa de investigación que tiene que ver con el financiamiento de la campaña del año 2011. Señor Silva Checa, bienvenido al programa y gracias por atender esta entrevista. No, gracias a usted, Mávila, por la oportunidad de aclarar algunos temas. Yo quisiera iniciar mi alocución explicando que yo tuve participación con el gobierno del presidente Fujimori desde enero de 1991, en que me cupo ser asesor legal y económico y financiero del doctor Boloña, luego del ingeniero Yoshiyama, luego colaborar con el ingeniero Yoshiyama en la elaboración de la Constitución, luego del doctor Goldenberg en sus 2 periodos, tanto como canciller como luego ministro de Economía, y del ingeniero Yoshiyama también como ministro de la Presidencia. Son gestiones que yo realicé con perfil bajo, ayudando. Las personas que han vivido esa época conocen perfectamente mi participación, el orgullo que yo siento de haber ayudado a mi patria en el conflicto del CENEPA, haber ayudado a la Constitución, haber ayudado a privatizar 182 empresas, donde no hubo nunca una acusación o un cargo de deshonestidad o algo que fuera incorrecto. Correcto. Efectivamente, en el año 99... Sí. Sí. No, quería preguntarle... En el año 99... Sí. Bueno, termine la idea para poder hacerle la pregunta sobre lo que señala este famoso testigo protegido que lo trae nuevamente a la actualidad, porque no conocíamos de este vínculo que se mantenía por Fuerza Popular, sino hasta que es mencionado por este testigo protegido. Pero termine la idea, por favor. Por eso, quería mencionarle, que en el año 99, un canal de televisión de cable que habíamos fundado Manuel Ulloa, Eduardo Calmel del Solar, Jaime Yoshiyama y yo. Jaime y yo le habíamos vendido nuestra participación al señor Ulloa y el señor Ulloa decidió vender su participación y el doctor Calmel me pidió que con un contrato perfectamente lícito que se llama mandato sin representación, adquiriera yo las acciones por cuenta del ejército peruano y figurara como dueño
aun cuando el canal siguiera administrado por el Diario Expreso, como en efecto ocurrió y le consta a todo el mundo, porque los periodistas siguieron siendo periodistas vinculados al Diario Expreso que actuaron con total independencia. Fue un error de mi parte, lo reconozco, no era un delito, me llevó a tener un juicio que duró 12 años, de los cuales 5 años en juicio oral, 200 audiencias, finalizadas las cuales el caso se archivó. Se archivó, es verdad, por prescripción, pero no por prescripción de alguien que había estado fugado en Miami o en las Bahamas, sino alguien que había asistido a 200 audiencias públicas donde se demostró que nunca cobré un centavo, que el señor Ulloa cobró íntegramente los $2 millones que pagó el Estado por ese canal. No me beneficié, no cobré ningún centavo de remuneración ni de utilidades. Pero ¿por qué finalmente el caso fue archivado. Claro, pero ¿por qué participar directamente si el beneficio no va a ser para uno y usted entiende que el modus operandi de Montesinos no era el modo correcto? Es evidente lo que estaba haciendo Montesinos. Es más, en algún momento usted mismo reconoce cuenta que en el año 96 hay una ruptura pública entre Yoshiyama y Montesinos y que usted se va del lado de Yoshiyama. Sin embargo, en el año 99 usted asiste a un llamado de Montesinos. Si ya había un quiebre entre la relación de Yoshiyama, que podía ser el ala más albertista, digamos, ante la influencia de Montesinos, ¿por qué en una fecha posterior usted se presta a una situación, por decirlo menos, irregular? No. Mire, yo no niego, porque lo peor es negar la realidad al haber cometido un error. Pero vamos a dejar por falta de tiempo este tema, no obstante que forma parte de este conglomerado de problemas y de situaciones que repentinamente le han surgido como una especie de geyser que sale de la tierra a el partido fujimorista. Quien sabe el mayor golpe lo recibe el presidente o expresidente Fujimori desde el momento que la ley que pensaba dar el Parlamento para favorecer a las personas mayores de 65 años que tuvieran enfermedad o que hubieran cumplido una parte de su pena pudieran salir en libertad. Resulta que dicha ley ha sido rechazada por el presidente Vizcarra y que ha dicho que están presentando la observación a la ley de dicha, llamada la ley de prisión domiciliaria. Veamos un audio que explica este tema. Siempre de importancia porque estuvo la semana pasada en análisis, es sobre la autógrafa que nos llegó a nosotros de la ley que establece la ejecución humanitaria de la pena, ¿no? Ustedes saben que se tramitó en el Congreso de manera muy rápida esta ley para permitir. El día de hoy, en estos momentos, estamos presentando la observación a la ley, ¿no? Los argumentos están plenamente justificados. Nosotros dijimos que en el espíritu de fondo creemos que sí el Perú necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir con arresto domiciliario. Nosotros estamos de acuerdo con ello y así lo hemos manifestado, pero sin embargo necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles de la norma para evitar que en base a esa norma se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad y en consecuencia amerita debatirse y buscarse un consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas. ¿Apresuró el Congreso en aprobarlo? Mire, yo lo que estoy hoy día, mientras que nosotros estamos hablando aquí, está ingresando a meses partes del Congreso de la República la observación que hacemos a la norma con un debido sustento que va a ser de conocimiento público para que ustedes evalúen cuál es la posición clara que tenemos como Ejecutivo al respecto. No, ahí hablamos nosotros. Vamos a dejar el tema.
el presidente de la República, como dije, ha observado la ley. Esta tendrá que regresar al Parlamento y el Parlamento verá qué cosa hace con la misma, si la reforma o la publica imponiéndola, situación que en ese momento no tiene la capacidad Salaverry de poderla dirigir con el cisma que se ha producido en el peor momento dentro del partido del fujimorismo. Lo que está necesitando en ese momento el fujimorismo es que dentro de ellos mismos surja un líder o una lideresa que esté preparada para reemplazar a Keiko Fujimori en la dirección de este partido, que aunque a los antifujimoristas les resulte incómodo, es el único partido sólido que ha quedado dentro del Perú y con representaciones por todos lados en el país. De ahí que esta crisis política de Fuerza Popular tenga una trascendencia nacional y que resulte preocupante para el mismo proceso de lo que es la democracia. Los estudiosos de la política en el pasado, refiriéndose a hechos históricos como por ejemplo el surgimiento de una persona como Hitler en Alemania, se debe a que los alemanes se ponen de acuerdo con este austriaco. Hitler no era alemán, y logran la formación de un poderoso partido, pero para hacerle frente al comunismo que venía como una ola muy fuerte desde la Unión Soviética, comunismo que de alguna manera fue inventado también por un alemán, el señor Karl Marx. Todo esto lo traigo porque se acercan procesos electorales en el 21 y el balance que se necesita para que haya equilibrio en la democracia, en ese momento se estaba sosteniendo en el deseado o indeseado movimiento fujimorista. Un caso también muy parecido en el pasado peruano a la fuerza que en su momento tuvo el APRA, que de una manera magistral supo enfrentar a una izquierda que en cierto momento adquirió mucha importancia cuando el general Velasco se hizo del poder a la fuerza. Esta rotura dentro del partido de Fujimori no es solamente la rotura de un partido poco querido por unos y muy querido por otros, sino también actúa sobre la columna que sostiene la democracia, que está basada precisamente en estos balances políticos de fuerzas en un sistema que, no obstante no ser parlamentario sino presidenciable, se ha dado. Lo único que podría cambiar esta histeria de un lado o historia de otro lado podría ser que a Keiko no la metan presa, pero el fiscal ha puesto en conocimiento la cantidad enorme de pruebas que hay de cómo se ha pitufiado el dinero que vino de Odebrecht, y que aquellos que actuaron como pitufos, o sea,
dividiendo el dinero en pequeñas partes para que ingresara al partido con nombres que nunca tenían las cantidades en sus saberes como para poder justificar lo que ha sido demostrado ahora con toda la información que ha entregado las fiscalías del Brasil. Esto ha explicado también el por qué se ha tratado por todos los medios desde el Congreso de proteger a quienes dirigían el Poder Judicial de una manera adicta a ellos. Y están encontrando que este fiscal es incontrolable e insobornable por parte de la Fiscalía de la Nación y por otros que verían con mucho interés que todo este proceso se detuviera. Cuando uno habla con Juan Pueblo, se da cuenta que Juan Pueblo tiene todavía en la mente un concepto que es bien difícil de cambiar. Es un concepto que los periodistas intentan por todos los medios de no mencionar, que es esa famosa frase, roba pero hace obra. En cambio, en el momento actual, ven que las cosas están detenidas, ven que no pasa nada, ven que obras tan importantes, y cito por ejemplo el caso de la vía tan importante que se estaba haciendo para continuar hasta el Callao. Esto ha vuelto prácticamente todo el sistema en un sistema que está pegado con babas y que se espera que desde algún lugar, y el único que podría hacerlo en ese momento probablemente sea Vizcarra, surja una personalidad con más fuerza que la que tiene ahora, ponga orden, exija al mismo Parlamento ordenarse, al fujimorismo calmarse y pedir que probablemente no la metan presa a Keiko para de esa manera poder tener al amaestrador de perros bajo su control. Tema complicado que está viviendo el Perú y que la gente tiene mucho trabajo en entender, como lo tenía yo antes, porque la política en el Perú se ha complicado, se ha puesto, como diría algún embajador alemán del pasado, muy interesante, pero ojo, que los chinos también tienen una maldición que dice que te toquen vivir tiempos interesantes. En medio de todo esto, pues, el pobre expresidente Fujimori se quedó sin respaldo y ya tendrá que salir de la clínica e ir a la cárcel, porque la esperanza que tenían los hijos era que saliera esta ley que efectivamente tenía nombre propio. Voy a terminar leyendo un artículo de Aldo Mariátegui, no es muy grande, no es muy largo, que se llama Requiem por Carlos Bologna. Dice: las reformas liberales de Bologna terminaron con el estatismo y toda esa serie de nefastas políticas económicas socialistoides que implantó Velasco y mantuvieron Morales Bermúdez, Belaúnde II y Alan I. No puedo comenzar una columna sin rendirle homenaje al recientemente fallecido Carlos Bologna. Dice Mariátegui: cierto es que en su trayectoria vital
se dieron sombras, por ejemplo, cercanía al montesinismo, fama complicada en los negocios privados, pero por lejos, Boloña fue el ministro de Economía más importante y crucial en la historia peruana presente, incluso más que Pedro Beltrán. En tan solo 2 dinámicos años, Boloña demostró que el modelo económico velasquista era un engendro que desde 1968 venía ahogando al país. Las reformas liberales de Boloña terminaron con el estatismo, el proteccionismo extremo y toda esa serie de nefastas políticas económicos socialistoides que implantó Velasco y mantuvieron Morales, Bermúdez, Belaúnde II y Alaúno, y que empobrecieron y atrasaron colosalmente al país, desembocando en hiperinflaciones y mega recesiones. Ya se había dado pasos importantes y con su valiente predecesor Hurtado Miller, dice Mariátegui. Pero Boloña tenía mucho más clara la agenda liberal a insertar. Uno de los grandes errores de Fujimori fue sacarlo a Boloña a comienzos de 1993 y poner a Camet, como se acordarán, y así cortar la viada reformista. El gran baldón en la vida de Boloña, dice Mariátegui, fue aceptar participar en el tercer periodo fujimorista, manchando la imagen, la estupenda imagen política que tenía, imagen pública que tenía. Indudablemente a Boloña se le deben todos estos años de progreso económico continuo desde el 91, pero como estamos en el mezquino Perú, pocos se lo reconocerán. Apenas unas notitas escondidas reseñaron su muerte. Así somos aquí en el Perú, termina diciendo Aldo Mariátegui, y yo de acuerdo con él. Bueno, hay algunos temas que estamos dejando olvidadas dentro de nuestra recolección de audios. Hay uno que tiene que ver con esta terrible situación que están viviendo miles de personas que están huyendo de Honduras, Guatemala y El Salvador en caravanas de migrantes y que se están tratando de ingresar a los Estados Unidos, y con grandes amenazas por parte de este personaje, como se llama, Trump. No sé si tenemos el audio y el video sobre este asunto, no sé si lo podremos ver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que empezará a cortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador. Afirmó que no fueron capaces de impedir que personas dejaran su país y fueran ilegalmente a Estados Unidos. Trump añadió que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares ante lo que calificó de emergencia nacional. Gran parte de la caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras, logró ingresar a México ilegalmente el fin de semana y durmió en la plaza principal de Tapachula. Arribaron a esta ciudad del sur mexicano luego de recorrer más de 760 kilómetros a pie con bebés y niños a cuestas. Poco más de 700 que sí entraron legalmente, según datos oficiales, están alojados en albergues del gobierno, donde les aseguraron que iniciarán sus solicitudes de refugio o visa. Bueno, regresemos un poquito antes de irnos a París sobre el tema de Keiko Fujimori. Este asunto va a ser ventilado mañana en el Poder Judicial, donde se va a definir su prisión provisional, ya que hay un pedido de 36 meses. Lo cierto es que la Fiscalía en ese momento tiene
en sus manos la investigación de cada vez más personas, entre las que se encuentra también el jefe de la SUNAT, que hay rumores de que habría renunciado. Pero lo cierto es que hay 7 colaboradores eficaces y 6 testigos protegidos que están reforzando todas las declaraciones en contra de Keiko Fujimori. Eso ha hecho que de alguna manera el partido comience a resquebrajarse en medio de las cosas que suceden en nuestro país. Han habido 50 muertos en la India por un choque de trenes. Un tren que venía a mucha velocidad se descarriló y dio muerte a muchísimas personas que estaban esperando dicho tren. Se habla también de un chat que tienen los fujimoristas entre ellos que se llama La Botica, a través del cual entre ellos están tratando, este es un grupo en WhatsApp de Fuerza Popular, por todos los medios de desprestigiar al fiscal José Pérez. Y de esto lo han hecho dando cuenta que su esposa trabaja para una institución del Estado. Bueno, la política es una porquería. Otro que está con problemas por la caca que se hace su gato es Julián Assange, que está refugiado en la embajada del Ecuador en Inglaterra. Le han mandado un ultimátum en que le dicen: limpias tu baño y te encargas de la caca de tu gato, o te mandamos a la calle. ¿Cómo son las cosas, no? Bueno, listos ya para irnos a París, pero antes leamos los titulares de los periódicos. Salaverry, Letona y Reategui se distancian de Keiko, titular de la República. Grave, ¿no? El titular. Sorpresivamente, presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pide licencia al partido. Es candidata presidencial duda del congresista Rolando Reategui, a quien considera que es uno de los que está dando los datos a la Fiscalía. Pero Rolando Reategui dice que él no pertenece a Fuerza Popular. Letona, hay que hacer cambios en el fujimorismo para que Keiko no termine siendo indispensable. El Informante, que es una sección de la República, dice: lideresa fujimorista en la encrucijada. Negar aportes de Odebrecht o negociar con la Fiscalía. Sigue diciendo la República: presidente Vizcarra observó la ley Fujimori. Fiscal nombrada por Chávarri hostiliza a Pérez. Lourdes Telles le pide que en 24 horas explique la designación de su esposa en el Ministerio de Economía y Finanzas. La esposa de este fiscal, según esta información, entró a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas en el 2017. La Sociedad Interamericana de Prensa emite códigos sobre principios de la libertad de expresión en la era digital. Declaración concluye que bloqueos filtrados de contenidos por los estados son una censura previa.
Colegio de Abogados vota hoy informe de ética respecto a Gonzalo Chávarri. Varios abogados han pedido su expulsión. La Universidad de la Cantuta en riesgo de no lograr su licenciamiento, sería el colmo. Angelina Jolie estuvo con los venezolanos en Tumbes. Esto nos dice el diario La República. ¿Qué nos dice El Comercio? Con fotografía en blanco y negro de Salaverry. Disputas internas agravan crisis en Fuerza Popular. Cisma, discrepancia entre el presidente del Congreso y portavoces. Una foto muy interesante que ha tomado Johnny Aurazo dentro de las zumbas de Chanchán. Y dice el rescate de los guardianes de Chanchán, donde se ve a un experto retocando figuras. Entre ellas 20 ídolos de madera de 800 años de antigüedad. Caen 44 miembros de los piratas de Puerto Pizarro. Participaron 1.300 policías en Lima y Tumbes. Ejecutivo observa la ley que beneficia al expresidente Alberto Fujimori. Estoy leyendo los titulares del Comercio. Trump recortará ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala. Proyecto de ley plantea que pensión mínima iguale al sueldo mínimo. Universidad de la Cantuta no cumple con las condiciones de licenciamiento, lo dice El Comercio. También dice que Arabia Saudí intentó encubrir muerte del periodista Yamal Khashoggi con un doble. Bueno, ahora sí. Colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este martes 23 de octubre, media hora de emisiones por delante, que empezamos con este noticiero. En los controles, Guillaume Buffet. Lucía Valentín. Recep Tayyip Erdogan llama a castigar a todos los responsables de la muerte del periodista saudita Yamal Khashoggi. El presidente turco contradice la versión de Riad, asegurando que se trata de un asesinato político fríamente planificado. Otras 2 caravanas de migrantes se estarían gestando en Centroamérica en pleno avance del grupo de 7.000 migrantes que van rumbo a Estados Unidos ya desde el sur de México, pese a las amenazas del presidente Donald Trump. Los servicios de seguridad palestinos infligen de manera sistemática torturas y malos tratos a los opositores arrestados. Lo denuncia la organización Human Rights Watch, que habla de crímenes de lesa humanidad. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com. Recep Tayyip Erdogan pide que todos los participantes en el asesinato de Yamal Khashoggi sean castigados. El presidente turco nombró en un discurso ante el Parlamento a 18 sospechosos de haber participado en el homicidio, que fue un asesinato político planeado, según él. Erdogan exigió también la creación de una comisión de investigación independiente sobre el caso, así como saber dónde se encuentra el cuerpo de Khashoggi. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza. El presidente Erdogan ha detallado ciertos pormenores de la investigación. Por ejemplo, que según las pruebas disponibles fue un crimen planificado y que ese plan comenzó a gestarse el 28 de septiembre, el primer día que Khashoggi acudió al consulado saudí para solicitar un certificado de estado civil, y se le dio cita para el martes siguiente, ese 2 de octubre que fue asesinado. En este espacio de 4 días ocurrieron varias cosas, aseguró Erdogan, como la llegada de los 2 equipos de agentes saudíes que mencionabas. Algunos, un día antes del crimen, hicieron exploraciones en un bosque del norte de Estambul y en una localidad a 100 kilómetros de Estambul, 2 lugares donde la policía turca busca ahora el cadáver.
Si bien Erdogan no ha sido tan prolijo en detalles como se esperaba, había dicho que revelaría la verdad en toda su crudeza, sí que es verdad que aseguró que Khashoggi fue asesinado de una manera salvaje. Igualmente ha pedido al rey saudí que ofrezca todos los datos a la investigación turca, incluyendo los nombres de posibles colaboradores locales y qué ocurrió con el cadáver, que aún no está desaparecido. También propuso que los 18 detenidos por las autoridades saudíes como presuntos implicados en el crimen sean enviados a Estambul para ser juzgados en tribunales turcos. El corresponsal de Radio Francia Internacional en Turquía, Andrés Mourenza. Exhaustos por la larga caminata y el estrés de los últimos días, la caravana de migrantes hondureños prosigue su camino por tierras mexicanas rumbo a Estados Unidos. Un fenómeno que se está reproduciendo más al sur, en Centroamérica. Pese a las amenazas del presidente estadounidense de recortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador por no frenar la salida de sus ciudadanos, otras caravanas estarían en plena formación en Guatemala y en Honduras, como señala Wilfredo Méndez, director de CIPRODEG en Honduras, que acompañó algunos días a los 7.000 migrantes hondureños rumbo al norte. En Honduras continúan personas juntándose en algunos pueblos del país, en algunas ciudades, otros grupos que quieren unirse a la caravana y están intentando salir del país. El gobierno ha cerrado prácticamente las fronteras con Guatemala y han prácticamente convertido al país en una especie de campo de concentración y han puesto incluso francotiradores en los ríos porque la gente no se está yendo por fronteras, sino que sigue saliendo la gente por puntos no controlados. La situación en el país es muy dolorosa en razón de que la población tiene el corazón en la mano por esta situación que está pasando. El gobierno de Honduras tratando de culpar a la oposición política de que están detrás de esta caravana, y en Estados Unidos Donald Trump también culpando a que existen grupos políticos y criminales, según él, detrás de una caravana, que son personas nada más que van huyendo de la violencia y la miseria en Honduras. Wilfredo Méndez al micrófono de Carlos Pizarro. Por su parte, el saliente presidente mexicano Enrique Peña Nieto advirtió que aquellos que optarán por mantenerse en la caravana difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a Estados Unidos o de permanencia en México. Y hablando de México, el poderoso huracán Huila se debilitó a la categoría 4 a pocas horas de tocar tierra en la costa pacífico mexicana. Fuerte lluvia y oleaje amenazan varias zonas turísticas. Los vientos de hasta 250 kilómetros por hora certifican la peligrosidad de este fenómeno. Y nos vamos ahora a Francia, donde se está llevando a cabo la evacuación de un nuevo campamento de migrantes en el norte del país, en Grande-Sainte, donde vivían en condiciones muy precarias más de 1.800 personas. La gran mayoría son kurdos iraquíes. Se trata de la sexta operación policial de este tipo en los últimos 5 meses en Francia. Los migrantes se reagrupan en esta zona para intentar emigrar hacia Reino Unido. Precisiones con Aida Palau. Para el gobierno francés se trata de luchar contra el tráfico de seres humanos. Por ello ha desplegado a cientos de policías y gendarmes para evacuar este campamento improvisado de 1.800 personas. Según la prefectura, se les va a trasladar con 40 autobuses a otras regiones de Francia. Esta es la sexta evacuación de este campamento de inmigrantes en Grande-Sainte, cerca del puerto de Dunkerque, frente a las costas británicas, desde mayo. Y cada vez ocurre lo mismo. Después de su desmantelamiento, se vuelve a formar. Muchos se niegan a subirse a los autobuses porque su objetivo no es quedarse en Francia, sino cruzar de forma clandestina el Canal de la Mancha para alcanzar el Reino Unido. Las asociaciones que prestan ayuda humanitaria a los migrantes se muestran escépticas ante esta nueva evacuación. Aseguran que muchos, sabiendo que este martes se llevaba a cabo la operación, ya habían abandonado el lugar, pero que seguramente volverán a acampar mañana. Incluso dicen que decenas de personas que habían sido trasladadas a centros de acogida en otras regiones del país en operaciones pasadas, volvieron a la casilla de salida para continuar con su objetivo, llegar a las costas británicas. Aida Palau. Queda menos de una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas y, salvo sorpresa mayúscula, el ultraderechista Jair Bolsonaro resultará elegido, como pronostican todos los sondeos. Un candidato cuyas declaraciones le han valido las etiquetas de nostálgico de la dictadura, homófobo y misógino. ¿Qué tipo de relaciones internacionales tendrá Bolsonaro como presidente? Elementos de respuesta con Luis Fernando Ayerbe, analista de la Universidad Católica de Sao Paulo. Hizo manifestaciones de mucha simpatía con Trump, inclusive su hijo, que es un político importante, ¿no? Se religió diputado,
Se encontró con Steve Bannon, que fue el asesor de campaña de Trump, que ocupó un cargo importante en el gobierno, y esto rompió con la idea de una articulación de ese grupo político de la llamada derecha alternativa, mostrando una gran afinidad, ¿no?, con ese tipo de posición. Entonces el Bolsonaro ya está, digamos, posicionándose como parte de algo más grande, ¿no? Y algunas señales que ha dado de la política exterior, como usted colocó, la aproximación con Estados Unidos, la aproximación con Israel. Entonces parece que cuando llegue al gobierno, si gana, va a presentar algunos cambios importantes en la posición de Brasil en el mundo con relación al pragmatismo que siempre caracterizó la política exterior brasileña, ¿no? El analista Luis Fernando Ayerbe. Y la temporada de lluvias está causando estragos tanto en Colombia como en Venezuela. Fuertes precipitaciones que colapsaron este lunes amplias zonas de Caracas un día después de la declaración de alerta. Por el momento se cuentan 2 fallecidos, entre ellos un bebé de apenas 7 meses. El contaminado río Guaire se ha desbordado en varios sectores de la capital venezolana. Y en Colombia se cuentan por el momento 112 fallecidos y más de 280.000 damnificados, la mayoría por inundaciones y deslizamientos de tierra en los 2 periodos de lluvias, marzo-mayo y ahora desde octubre.